Mi nombre es Luis Meléndez y bueno, he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes y pues resido aquí en Lubbock, Texas. Estoy casado, tengo 2 hijos y trabajo para el Instituto Internacional de Sunset como maestro y también como director de los institutos en Latinoamérica. Así que vamos a entrar de lleno a la lección. Quiero decirles que es un gusto para mí el poder estar en esta tarde con ustedes. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de participar en alguna carrera, ya sea de bicicletas, atletismo, algún tipo de carrera? ¿Hay alguien Yo, que... yo, hermano. Ok. Bueno, eso es muy bueno porque el deporte es para los jóvenes, ¿o no? Vamos a relacionar esto con los jóvenes, ya que cualquier tipo de deporte es algo que usualmente la gente joven hace. La gente ya que pasa de los 40, 50, ya se va retirando de ese tipo de actividades. Pero quiero hablar sobre este tema que tenemos en pantalla, acerca de la carrera de la fe. Esta carrera de la fe no solamente es para jóvenes, sino para todas las personas de todas las edades. Pero ya que estamos con jóvenes, yo quisiera enfatizarlo a ustedes, jóvenes. La carrera que están viviendo o que están llevando en sus vidas desde que decidieron entregarse a Jesucristo, es una carrera que la podemos denominar como la carrera de la fe. Como toda carrera, el que corre o el que participa eh, siempre está esperando ganar esa carrera. Y yo quisiera desarrollar en esta tarde esa forma eficaz que nos presenta la Escritura para poder nosotros ganar nuestra carrera de la fe. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Aquí tenemos al 2, pero lo vamos a cambiar ahí. Es al 3. Ok, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, tenemos el texto aquí de Hebreos. Y bueno, este texto, estos versículos, están tratando de comunicarnos algo con lo que la audiencia de aquel entonces estaba muy familiarizado. Las carreras romanas, especialmente las carreras de atletas. Habían también carreras de carros de caballo, pero en este caso, por lo que percibo de la escritura, lo que se tiene en mente mientras se desarrollan en estos versículos la figura de un atleta que corre en el estadio romano. Y bueno, inicia la escritura diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Miren, esto nos presenta la idea de toda esa audiencia que está viendo la carrera. En la antigüedad a las personas por masa también se les refería como nube de gente. En este caso, cuando él dice nube de testigos,
se está refiriendo a ese número de personas que se mencionaron en el capítulo 11. Por ejemplo, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos otros. Estos son los testigos que están presenciando la carrera de la fe de los vivos, en este caso, porque estos ya han muerto y son personas que son tenidas como grandes héroes de la fe. Ahora ellos, según la figura que presenta el escritor en el capítulo 12, están presenciando nuestra carrera. Ellos son los espectadores que están viendo cómo nosotros, al igual que ellos en algún tiempo, estamos corriendo la carrera de la fe que ellos tuvieron que librar también. Con esto no quiero decir ni quiero comunicar la idea literalmente de que ellos nos ven de donde ellos estén. No quiero comunicar esa idea, pero sí quiero que vean la figura que está presentando el escritor a los hebreos sobre una audiencia que está presenciando nuestra carrera de la fe. La idea aquí es que otros nos han precedido y han corrido y ahora ellos ya no están corriendo, ahora ya ellos están como los espectadores. Ahora nosotros somos los que tenemos que considerar la gran nube de testigos de la fe. Y este es el punto número 1. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en esta carrera espiritual, tenemos que pensar en esa gente que estuvo en las mismas circunstancias que nosotros, con los mismos o peores problemas que nosotros enfrentamos en la vida. Ellos también tuvieron que pasar dificultades para poder ganar la carrera de la fe, y todos los que se mencionan en el capítulo 11 han sido vencedores. Número 2. Para poder ganar la carrera de la fe es necesario despojarse de todo peso y del pecado. Bueno, me decías tú, Samuel, de que tuviste la oportunidad de correr, participar en alguna carrera. ¿Fue atletismo? Sí, hermano. Ok. Tú, mejor que nadie, vas a entender esto que voy a decir. Cuando se participa en una de esas carreras, lo menos que necesitas es tener peso en tu cuerpo. No vas a ir a correr una carrera de atletismo con pantalones de mezclilla. No vas a ir con unas 3, 4 camisas encima o pesor, como lo que estamos viendo que estas personas tienen en su cuerpo. Claro, hay personas que para practicar, ¿verdad? Se ponen pesor para después quitárselo y ser más ligeros. Pero la idea que nos está presentando el escritor a los hebreos es de que el atleta tiene que ser ligero y tiene que despojarse de todo lo que le impida correr la carrera de manera exitosa. El pesor no sirve para correr una carrera eficazmente. Y bueno, cuando hablamos de pesor, porque miren cómo dice la escritura, de todo peso y del pecado, allí está haciendo la diferencia de dos cosas. ¿Qué son aquellas cosas que puede representar peso o estorbo o impedimento para que nosotros corramos la carrera de la fe? ¿A qué se refiere cuando dice peso? Porque de ahí vamos a entrar al pecado. Entonces,
con esto no necesariamente estamos hablando de pecado cuando decimos peso, pero sí de ciertos impedimentos que nos pueden hacer que nosotros no corramos eficazmente nuestra carrera. Quizás pensemos, hermanos, en ciertas cosas que no necesariamente son pecado, pero que sí vienen a ser estorbos o peso para que nosotros podamos correr. Recuerdo yo en Costa Rica tuve la oportunidad de conocer a un joven que le encantaba el fútbol. Él era amante de corazón del fútbol y el fútbol no es malo. Entonces, este joven vino a la iglesia, se le predicó el evangelio e inmediatamente que se bautiza, después que sale del bautismo, y no estoy exagerando, me dice, hermano Luis, ¿sabe qué? Van a haber algunos domingos que yo no voy a poder venir a la iglesia porque yo juego fútbol el día domingo. Y yo le dije, esa va a ser tu decisión, hermano. Pero si tú quieres seguir a Cristo, debes hacer a un lado eso para poder venir a la iglesia y congregarte. Porque eso va a ser tu impedimento para que sigas al Señor fielmente. Puedes seguir jugando, pero hazlo otro día, no comprometas el día del Señor. Pero esa va a ser tu decisión. El joven entendió y solito dejó el fútbol los días domingo e iba a la iglesia. Él se despojó de ese peso que le estaba impidiendo seguir en su carrera de la fe. ¿Qué otras cosas, hermanos, creen ustedes que pueden ser ese pesor que nos impida correr eficazmente? El dinero, El dinero, sí, claro. el trabajo. El trabajo, hermanos, el trabajo es uno de los factores número uno o excusa preferida de todos para no poder ir a la iglesia. Muchos hermanos dicen, no, pues que tengo que trabajar y yo los entiendo porque yo he estado en las mismas situaciones. Pero tenemos que buscar la manera, cómo nosotros librarnos de estos enredos de la vida que nos impiden correr para ganar esta carrera de la fe. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo me entregué al Señor, tenía 21 años y yo trabajaba en una empresa que en ese momento yo tenía la obligación de asistir al trabajo los días domingos. Yo solo podía reunirme los domingos por la tarde. Pero recuerdo yo que nació un deseo en mi corazón y decir, yo le voy a pedir a Dios que me dé los domingos libres. Voy a pedir que me dé un trabajo o una posición mejor donde no tenga que trabajar los domingos. Y se lo comenté a un compañero de la escuela. Y el compañero de la escuela me dice, yo tengo aquí 20 años en esta empresa y no me han dado ni siquiera un domingo de descanso. Entonces yo le dije, bueno, todo se lo dejamos en las manos de Dios. Recuerdo yo que no pasaron 6 meses cuando a mí se me abrió una oportunidad en la que yo iba a tener los domingos de descanso para poder asistir a la iglesia. Y es el Señor, hermanos, el que nos ayuda a despojarnos de todos estos enredos que existen en nuestra vida que nos impiden correr con eficacia. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más puede impedirnos? La escuela. La escuela, exactamente. Mucho que estudiar. Muchas veces, hermanos, nos metemos, ¿verdad?, en las cosas que son buenas, porque el estudio es bueno, el estudio secular como el estudio de la palabra de Dios, pero muchas veces nos maniamos tanto que hacemos de que estas cosas sean un impedimento también para seguir al Señor. Y necesitamos poner nuestras prioridades. No estoy diciendo de que debamos dejar los estudios, pero sí
que debemos de organizar nuestras prioridades, despojarnos del tiempo que le queremos consagrar a Dios, que está saturado por muchas cosas, para dedicárselo completamente a Él. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Cualquier otra atracción del celular podría ser. Cualquier otra distracción, pudiera ser el celular, la televisión, pudiera ser, no sé, Los videojuegos. los videojuegos, exactamente. Cualquier otra cosa viene a ser un pesor, que no necesariamente es un pecado, pero sí es un impedimento para correr eficazmente. Y ahora sí, hablemos del pecado. Cuando hay pecado en la vida del ser humano, es muy difícil seguir adelante. Es muy difícil porque el pecado es otro de los impedimentos para que nosotros podamos correr fielmente esta carrera de la fe. El pecado daña nuestra fe. El pecado daña nuestras conciencias. El pecado es otro de los grandes impedimentos para que podamos nosotros correr con eficacia. Pero hay más. Para poder ganar la carrera de la fe es necesario correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, si han visto cuando se inicia un maratón y hay mucha gente que está lista para participar en un maratón. Y cuando comienza el maratón, ustedes ven que algunas personas corren o empiezan trotando, ¿verdad? Despacio, y algunos se adelantan. Y bueno, y ustedes no ven de que nadie esté desesperado por llegar a la meta desde el inicio, porque el trayecto es largo. Se necesita paciencia. Porque ¿qué pasaría si desde que comienza el maratón, la persona sale a toda velocidad? ¿Hasta dónde creen que va a llegar? No va a llegar muy lejos. Se va a cansar muy rápido. Necesita agarrar un ritmo. Necesita agarrar una especie de velocidad que le permita avanzar el trayecto largo. Y sí, cuando ya esté cerca, que lo dé todo para llegar a la meta y ser el primero. También en la carrera de la fe necesitamos correrla con paciencia. No tenemos que desesperarnos por llegar al cielo de inmediato, porque vamos a estar posiblemente muchos años en esta tierra corriendo esta carrera y necesitamos ser pacientes, no desesperarnos, porque el que se desespera, ese es el que se arriesga al fracaso. El que trata de correr demasiado impaciente, ese es el que va a terminar desmayado más adelante. ¿Y qué más? Para poder ganar la carrera de la fe, es necesario poner los ojos en Jesús. Nótense ustedes que es muy claro que cuando se corre una carrera, hay que tener la mirada en la meta. Hay que tener un objetivo de llegada. Ese objetivo para nosotros es Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo es lo que nos permite avanzar hacia la dirección correcta. Cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor Jesús, tenemos la oportunidad de llegar a la meta con eficacia. Porque cada vez que avanzamos, nos acercamos. Y si nuestra mirada está en Él, no nos vamos a desviar. No nos vamos a distraer y tropezar. Vamos a tener la mirada en Jesucristo para nosotros poder llegar a esa meta. Y bueno, cuando hablamos de Jesucristo, ¿verdad?
hablamos del personaje ideal, del modelo que es el superior de los modelos, la figura que no tiene ningún defecto. Muchas veces nosotros tendemos a poner la mirada en unos a otros. Que si tienes un amigo o una amiga y hace algo y tú pones la mirada en él, a veces terminas imitando lo que esa persona hace. Y si es bueno, pues gloria a Dios, pero si es malo, esa puede ser una forma de fracasar, porque quitamos la mirada del Señor Jesús y la ponemos en nuestros prójimos. Pero hay otra razón muy importante por la que nosotros necesitamos fijarnos en Jesús. Él es el autor de la fe. El Señor Jesús estuvo en este mundo igual que nosotros y Él sufrió y sufrió la cruz, un sufrimiento muy grande, lo cual lo hace como un modelo que nosotros podemos verlo y ver cómo sufrió. Y si nosotros sufrimos, saber que ni siquiera estamos sufriendo la mínima parte que Él sufrió. Él es también el autor y el consumador de la fe. Y ahora, Él también, después de haber corrido su carrera, ahora está sentado a la diestra de Dios. Y es allí donde nosotros debemos, con nuestros ojos espirituales, poner la mirada en el Señor Jesús. Número 5. Para poder ganar la carrera de la fe, es necesario soportar como Cristo lo hizo para no desmayar. Lo que les decía, muchas personas que están impacientes por llegar a la meta no llegan porque se cansan demasiado y se desmayan. Es por eso que hay que correr con paciencia. Pero es normal de que en algún maratón, en alguno de este tipo de carreras, hay alguien que no llegue a la meta, que quede desmayado. Y todos los que corren quisieran parar y quedarse descansando. Pero solo aquellos que se esfuerzan por llegar y que tienen la mirada en el Señor Jesucristo, vamos a llegar a esa meta sin desmayar. Y bueno, la idea aquí de no desmayar es porque en esta vida vamos a tener momentos en los que vamos a querer tirar la toalla. En la vida cristiana van a haber momentos en los que vamos a querer decir, pues ya no quiero seguir esta carrera cristiana. Y es allí donde nosotros tenemos que recordar que tenemos la mirada en Jesús, que Jesús es nuestro modelo para poder seguir adelante, que Jesús es el autor y consumador de la fe y que Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Y cuando nosotros hacemos esto y consideramos que no estamos sufriendo ni siquiera lo mínimo que el Señor sufrió, vamos a cobrar ánimo. Vamos a cobrar ánimo en los sufrimientos del Cristo para poder seguir adelante, porque Él es el que nos da las fuerzas para poder llegar a la meta. Y solo lo único que necesitamos es seguir adelante, no dar lugar para el descanso de quedarnos varados en esta carrera o desmayados. Seguir, aun cuando creas que ya no puedes. Cobra fuerzas en el ejemplo de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman
su venida. Bueno, aquí Pablo está hablando en ese sentido figurado. Él menciona acerca de también una participación de las que se daban en sus tiempos en el contexto romano. El boxeo, ¿verdad? He peleado la buena batalla. O la lucha entre gladiadores. También menciona la carrera. He acabado la carrera. Bueno, hemos estado hablando acerca de una carrera. Y el mismo apóstol Pablo se miraba como una de esas personas que había pasado por esa carrera de la fe. Y dice, he guardado la fe. Es decir, se ha mantenido fiel. Ahora él está en la espera de ese premio, la corona de justicia. No es una corona corruptible como las que se daban a los ganadores en aquellos entonces, sino es la corona de la vida o la corona de justicia. La corona que Dios, el Señor, da a todos los justos. Y Él la espera en aquel día. Y dice, y esto es lo interesante, porque esta no es una carrera donde solo hay un ganador. Es una carrera donde todos ganamos si lo hacemos de la manera adecuada. Dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos de ustedes aman la segunda venida de Cristo? Yo sé que todos. Es necesario mantenernos enfocados. Jóvenes, tal vez ustedes en esta vida van a tener muchas dificultades en sus vidas. La juventud es muy bonita, pero está llena también de muchas aflicciones, de muchas tentaciones, de muchas malas decisiones. Y muchos jóvenes que yo he conocido en mi vida cristiana, algunos han aventado la toalla y han dejado la carrera. No hagan eso ustedes. La victoria está segura si nosotros estamos dispuestos a correrla según los consejos presentados aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Espero, hermanos, que esta enseñanza haya sido de bendición y esta es la oportunidad por si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría resaltar de lo que se ha expuesto en esta tarde. Sí, hermano, primeramente, gracias. Y chavos, ahorita es el momento, si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla al hermano en voz alta, o si gustan comentar, pueden hacerlo, chavos. Tienen unos 2 minutitos, 3 minutitos para que lo hagan. Parece que no, hermano. Parece que lo entendieron perfectamente bien. Ok, está bien, hermano. No hay preguntas, no hay ningún problema. Es opcional. Así es. Entonces, hermano, muchas gracias. Muy buen tema, la carrera de la fe. Siempre es bueno recordar. Sabemos que esta vida es una carrera porque tenemos que estarnos diario entrenando para poder correr esa carrera. Y siempre cuando hablan de este tema, en específicamente la carrera de la fe, me acuerdo de un dicho que mi papá siempre me ha dicho, que me dice más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces, me dice, eso me lo decía a mí cuando empezaba a cortar árboles con el hacha y me decía, dale tranquilo porque te vas a sofocar y no vas a cortar ni uno y todavía te quedan 15. Y me dijo un día, traspásalo al modo espiritual. Tienes que agarrar un ritmo, si no vas a fluctuar. Entonces, muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Muy bonita enseñanza. Y Dios nos edificó a través de usted, hermano. Entonces, para seguir, vamos